Maitei pemenguara, temimbo ecuera, porundu boesuripewa. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy la profesora María Liliana, tu docente de Ciencias Sociales, y hoy trabajaremos con la disciplina Historia y Geografía. El tema a desarrollar el día de hoy, el Paraguay entre los años 1935 a 1954. Para lo mismo, estaremos desarrollando los siguientes temas. Gobierno de Higinio Morínigo, Guerra Civil de 1947 y las consecuencias de esta guerra civil. Los propósitos del día de hoy son los siguientes: promover la opinión crítica sobre las consecuencias de la Revolución de 1947, comprender el contexto histórico entre los años 1940 a 1948 y también analizar los hechos acontecidos en el gobierno del general Higinio Morínigo. Para lo mismo, estaremos comenzando con nuestra situación inicial. Nuestros amigos Ara, Walter y Rolfi se encuentran conversando sobre el Paraguay entre los años de 1935 a 1954. Ara dice: es importante conocer los distintos acontecimientos que marcan nuestra historia. Responde Rolfi: la revolución es un cambio social fundamental en la estructura del poder o la organización. A lo cual responde Walter: este tipo de acontecimientos abarcan en un periodo relativamente corto o largo, dependiendo de su estructura. Exacto, de tal manera a poder comprender nuestra realidad. Es importante que conozcamos nuestra historia, la apasionante historia del gobierno de Higinio Morínigo y la revolución de 1947. Bien chicos, comencemos con el primer punto del día de hoy: gobierno de Higinio Morínigo. Podemos decir que nació el 11 de enero de 1897 en Paraguarí, un cordillerano. Muere el 27 de enero de 1983, a la edad de 86 años. Su predecesor fue José Félix Estigarribia y su sucesor Juan Manuel Frutos. Siguiendo con su ficha bibliográfica, podemos decir que gobernó entre los años 1940 a 1948. El cargo que ocupó es el presidente número 38 de nuestro país. El partido que él estaba afiliado era ninguno. La profesión que abrazaba fue un militar de pura cepa. Pasemos al segundo punto del día de hoy: la Revolución de 1947. Podemos decir que la Guerra Civil Paraguaya o Revolución Punandí del guaraní pies descalzo fue un conflicto armado en el Paraguay entre marzo y agosto de 1947. Podemos decir también que durante el gobierno de facto del general Higinio Morínigo, el Paraguay vuelve a sumergirse en una guerra civil que dejó 30.000 muertos. Esta guerra civil, Morínigo, el general Morínigo, formó un nuevo gabinete exclusivamente colorado y militar. Asimismo, podemos agregar cómo apeligraba la hegemonía militar por los avances de la penetración colorada en el gobierno. El 7 de marzo de 1947, un grupo cívico-militar asaltó la policía de la capital. Así se inicia la Revolución de 1947. Al día siguiente se sublevaron las tropas de Concepción y del Chaco y se dio origen a lo que hoy llamamos Guerra Civil del 47. Su inicio
fue con civiles y excombatientes de la Guerra del Chaco al cuartel de la policía de Asunción. ¿Cuáles fueron las causas de esta guerra civil? Se puede decir que el gobierno colorado expulsó a los febreristas, lo que condujo a esta guerra. Siguiendo con las causas, podemos decir que la principal fue la inmadurez política de nuestros líderes. Todos desconfiaban entre sí, colorados de febreristas y viceversa, liberales colorados y franquistas. Asimismo, podemos mencionar que una coalición del Partido Liberal, el Partido Revolucionario Febrerista y el Partido Comunista se alzaron contra el gobierno. El Partido Colorado, aprovechando las grandes diferencias sociales existentes, promovió la participación de los Punandí, los pies descalzos, logrando la victoria. A partir de entonces se consolidó la hegemonía del Partido Colorado, que finalmente llevaría al poder al entonces coronel Alfredo Stroessner. Asimismo, podemos mencionar que luego de 120 días, en medio de diversas presiones en Asunción y en el interior del país, contra los simpatizantes y adherentes de la revolución, llegó hasta las puertas de la capital. ¿Cómo finaliza esta revolución? Con la victoria colorada, que empezó a consolidar su gobierno al punto de seguir al poder durante 60 años. Morínigo contó con la colaboración de los Guiones Rojos y los militares sublevados como miembros del Partido Liberal, Febrerista y Comunista. Los revolucionarios estuvieron a punto de obtener el triunfo, pero el gobierno, ayudado por los Punandí colorados y las fuerzas militares recibidas desde Argentina, gobernadas por el entonces presidente Juan Domingo Perón, hizo fracasar los planes revolucionarios. Asunción estuvo sitiada desde el 9 al 15 de agosto, donde los revolucionarios fueron replegados y este plan fue abortado. Pasemos a las consecuencias de la Revolución de 1947. Podemos decir que una de las consecuencias más sangrientas fue la muerte de 30.000 almas. Asimismo, el derramamiento de sangre, violaciones, saqueos. Morínigo reprimió duramente a los revolucionarios. Marcharon del país mujeres, hombres, intelectuales. ¿Por qué? Porque estaban aquí en un mal momento con el gobierno presente. Otra de las consecuencias que tuvo esta revolución es la consolidación del Partido Colorado, que finalmente llevaría al poder al entonces coronel Alfredo Stroessner. Más de 400.000 personas emigraron a los países limítrofes, entre políticos, estudiantes, mujeres e intelectuales. Tuvimos una pérdida de personas importantes de nuestro país. Bien, chicos, llegamos a la evaluación de la clase del día de hoy. Veamos qué nos sugiere. Completar con una B si las afirmaciones son verdaderas y con una F si son falsas. Vamos a ver. La primera oración dice lo siguiente. La guerra civil se inició en marzo de 1947 y finalizó en el año 1948. ¿Es una afirmación falsa o verdadera? Muy bien, chicos, es una afirmación falsa, ya que la guerra comenzó y
finalizó en el año 1947. Vamos a la segunda proposición. Luego de un golpe de Estado contra el general Morínigo en 1948, asumió el presidente Dr. Juan Manuel Frutos. ¿Es una acción falsa o verdadera? Muy bien, estuviste muy atento. Así fue el fin del gobierno de Higinio Morínigo. Vamos a la siguiente proposición. Como consecuencia de la Guerra Civil de 1947, muchos compatriotas fueron exiliados al exterior. ¿Es una afirmación falsa o verdadera? Excelente, estuviste atento. Es una acción verdadera. Lastimosamente ocurrió la emigración de muchas personas y por sobre todo intelectuales. Bien chicos, sigamos con el siguiente ejercicio. Completar el esquema con las consecuencias de la Revolución de 1947. Vamos a pensar cuáles eran las consecuencias. ¿De qué estuvimos hablando? Excelente. Una de las consecuencias, lastimosamente, fue el derramamiento de sangre. Vamos a otro. Muy bien, los saqueos en todo el pueblo donde ocurrió esta revolución, especialmente en Asunción. Siguiente. Muy bien, la emigración, lastimosamente, algunos intelectuales y también hombres, mujeres y niños fueron a otros países expulsados. Otra consecuencia, muy bien, las violaciones, lastimosamente a los derechos humanos, en todo lo que respecta a los derechos civiles y políticos. ¿Qué otra consecuencia estuvimos hablando? Muy bien, se consolidó la hegemonía del Partido Colorado en el gobierno. Excelente, chicos. Bien, llegamos al resumen de la clase del día de hoy. Podemos decir que hoy estuvimos hablando de tres aspectos muy importantes: del gobierno de Higinio Morínigo, de la Revolución de 1947 y asimismo de las consecuencias de la misma. Vamos a ver que el gobierno de Higinio Morínigo se desarrolló entre los años 1940 a 1948. Dijimos que la Guerra Civil Paraguaya se inició y culminó en 1947 con muchas consecuencias que vamos a decir, como las muertes de 30.000 personas. También se consolidó el gobierno, la hegemonía del Partido Colorado. Llegamos al cierre de nuestra situación inicial. Nuestros personajes comentan. Rolfi dice, qué tremenda fue la revolución de 1947. A lo cual Walter responde, todo esto por la falta de entendimiento entre el gobernante y el pueblo. Y cierra nuestra personaje Ara. Asimismo, Rolfi, hubo muerte y otras cosas malas. Bien chicos, llegamos a la conclusión de la clase del día de hoy. Recuerda que las revoluciones son malas, pero tú puedes cambiar día a día ese pensamiento libertario. Recuerda, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima.